Tella casi esperaba ver a Caspar o Nigel o a otro de los jugadores de Legend, pero este joven era extraño para ella. Se sintió como una nueva confirmación de que el juego se había vuelto muy real, o que Tella estaba en el camino equivocado. Ella creía que para ganar Caraval todo lo que tenía que hacer era encontrar la baraja de los destinos su madre, pero creer que algo no lo hacía realidad. La duda la mordió cuando entró en el Templo de las Estrellas. El hombre que abrió la puerta realmente podría haber sido una talla hecha realidad. Sus brazos y piernas, y las partes de él que Tella podía ver asomándose por todas las pieles que cubrían su pecho y muslos, parecían más piedra que músculo. Tal vez no se elevaba tan alto como las estatuas fuera del santuario, pero era más alto que Dante. El tipo de altura que hizo que Tella inclinara su cuello para ver completamente su rostro. Ella tragó un jadeo cuando vio su mejilla. La mitad derecha de su rostro era casi demasiado perfecta, desde su mandíbula cuadrada hasta su nariz aguileña y la col oscura alrededor de sus ojos llorosos. Pero todo lo que vio Tella cuando miró la mitad izquierda fue la marca quemada en su mejilla, una estrella brutal de 8 puntas con un símbolo en el centro hecho de intrincados nudos que Tella no reconoció. Intentó apartar la vista, pero estaba segura de que él la sorprendió mirándola. Como para burlarse de ella, trazó las líneas despiadadas de la estrella con la punta de un dedo. Pero, aunque su cara estaba marcada, un círculo plateado coronó su frente, y una capa azul real colgada de su hombro derecho sostenida en su lugar por un alfiler plateado que hacía juego con el anillo de sello en el dedo que había usado para trazar su mejilla. Debe de haber estado en una posición de poder, que solo hizo más nervioso. Si el templo era tan malo como todos decían, este joven severo debió haber hecho indescriptibles cosas para llegar a la cima. Soy Theron. Con una simple curva de su muñeca, como si estuviera acostumbrado a que otros siguieran sus órdenes, ordenó a Tella y Dante que se adentraran más en el vestíbulo. El techo se arqueaba sobre ellos como una serie de alas interconectadas, todas negras con pinchazos de oro agrupados como constelaciones. A continuación, el octogonal espacio estaba ocupado principalmente por una fuente de 3 niveles que goteaba la luz de las velas. Los pisos eran de esteatita blanca, lo suficientemente brillante como para reflejar la puerta brillante que cubre las dobles puertas en la pared del fondo. Se sentía como el tipo de lugar que una persona debía susurrar. Tella tuvo la repentina urgencia de quitarse las zapatillas, como si pudieran ensuciar los pisos impecables. Aunque a pesar de todo su brillo y brillo, había algo insidioso en el lugar. Más estatuas de piedra se alineaban en las paredes, tan realistas como las del frente, solo que estas estaban congeladas con expresiones de conmoción, horror y dolor. Nuestro templo es alimentado por la magia antigua de las estrellas, dijo Theron. Las bóvedas de abajo son más seguras que cualquier otra en el mundo, pero ocasionalmente los tontos piensan que pueden entrar y robarles. Lo bueno es que no estamos planeando robar nada, dijo Chala. Theron no esbozó una sonrisa. ¿Qué es exactamente lo que quieres aquí? Tengo una pregunta sobre si estás aquí para el juego. No poseemos ninguna pista, interrumpió Theron. Tampoco somos una atracción turística como muchos de las otras basílicas. Para ir más allá de este pasillo y responder a sus preguntas, tendrá que demostrar que sus motivos no están contaminados y que realmente busca las estrellas, condujo a Tella y Dante más adentro hacia un pedestal de marfil solitario rematado por un cobre martillado. Cuenco, viejo y maltratado en comparación con todo lo demás. Para nuestro examen, requerimos una gota de sangre. Dante miró a Tella de reojo. Pero no necesitaba que él le recordara lo poderosa que podría ser una gota de sangre. Dante y Julian habían usado sangre para curarla después de que la reina no muerta y sus doncellas la atacaron, pero la sangre también podía usarse para robar cosas, como días. Solo necesito un pinchazo de un dedo. Theron extendió su mano derecha, revelando un ópalo con forma de estrella de color negro anillo de, lo suficientemente afilado como para cortar la piel, y mordazmente familiar. Se parecía mucho a la de su madre. El Antín tenía razón, los ojos de Tella se dispararon hacia su mano. Las piedras de ambos anillos eran crudas y con forma de estrella. Pero el color de Theron era diferente. Su piedra era negra, con brazas de pulsantes hilos verdes y azules. Tella era ardiente, brillante lavanda rodeada por un centro de cereza ardiente con una delgada línea de oro en el medio que hacía que pareciera una chispa a punto de prenderse fuego. Pero incluso antes de que cambiara de color después de la desaparición de su madre, había sido mucho más claro que el de Theron. ¿Tu anillo?, preguntó Tella, ¿es solo para pinchar los dedos o representa algo más? No te has ganado la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasa si tengo un anillo similar? La mirada de Dante se entrecerró y aterrizó en el dedo de Tella.
Un pliegue se formó entre los ojos forrados de col de Theron. ¿Cómo llegó eso a tu posesión? ¿Era de mi madre está muerta? No. No debería haberte dado eso, ¿por qué no? ¿Qué significa? Significa que nos debe una deuda que no ha sido pagada. Dante se tensó junto a Tella. Estas no eran buenas noticias, pero era mejor que no tener ninguna información. El anillo en tu dedo es una llave, dijo Theron. Si realmente perteneció a tu madre, ella debe haber colocado algo en nuestras bóvedas que solo se puede recuperar con el anillo. Sin embargo, el color significa que ha sido maldecido. ¿Cómo puedo romper la maldición? La única forma es cumplir con su deuda, respondió Theron. Rotundamente. Hasta que se realice el pago, la llave en su dedo no funcionará para abrir su bóveda. Tella, el tono de Dante insinuó una advertencia, pero fuera lo que fuese, Tella no quería escucharlo. Su madre no solo había estado aquí, sino que había algo de ella en las bóvedas. Tal vez era la baraja de los destinos que Tella necesitaba encontrar. O tal vez era algo más que le diría a Tella más sobre quién había sido su madre. ¿Qué le debe?, preguntó Tella. ¿Qué colocó en tus bóvedas? No puedo responder esas preguntas, dijo Theron. Pero el anillo puede. Tiene memoria, activada por la sangre. Si realmente era de tu madre, tu sangre debería dar una visión de lo que nos prometió. Todo lo que necesitas hacer es pincharte el dedo con una de sus puntas y dejar caer la sangre en el tazón. Tella, gruñó Dante. No creo que debas, pero Tella ya estaba presionando la punta de su dedo contra el viejo anillo de su madre. Agrupados en rojo, de pétalos de rosa brillantes, antes de caer en la cuenca de cobre y volverse blancos. Tella contuvo el aliento cuando la lechosa gota de sangre se transformó en una niebla que reflejaba la imagen de una mujer parada frente a un cuenco exactamente como la que estaba delante de Tella. Pero no era una mujer cualquiera. Era la madre de Tella, Paloma. Era mayor de lo que parecía en la imagen que Tella había visto en los más buscados de Elantine. Parecía tener la misma edad que cuando desapareció de Trista. Pero se veía mucho más dura de lo que Tella recordaba. No había indicios de su sonrisa enigmática, ni brillo en sus oscuros ojos. Esta era una versión insensible de su madre con la que Tella no estaba familiarizada. En la visión, Paloma no estaba vestida con una sábana como Tella, o sí lo estaba. Estaba oculta por la capa azul oscuro que llevaba. Parecía estar hablando con alguien, pero con quien hablaba era simplemente una sombra. Paradise, la perdida, dijo la sombra. Su voz sonaba como humo hecho realidad. Grueso, pesado y sofocante. Pensé que juraste nunca hacer otro trato con nosotros. Los votos están hechos para quebrarse, dijo Paloma. Aparentemente, los hechizos también lo son, porque el que colocaste en mis cartas para ocultarlos se debilitó. Es por eso que sugerimos ponerlos en las bóvedas de nuestro templo, con los otros artículos que tenemos para ti. ¿Sugerido? Paloma resopló. Pensé que habías dicho que no. Podía ponerlos en mi bóveda. No, dijimos que tendrías que pagar un precio adicional. Paloma se puso rígida. Así que recuerdas, dijo la voz. Y como somos generosos, la oferta sigue en pie. ¿Por el mismo precio que antes? Sí. Agradezca que no estamos requiriendo más para proteger un artículo tan terrible. ¿Qué más podría pedirle a una madre que renunciara a su primogénito? También podríamos pedirle a su segundo hijo. Yo nunca te daré a mis 2 hijas, dijo Paloma. Pero puedes tener a mi segunda hija. ¿De qué nos sirve tu segunda hija?, preguntó la sombra, además de ser un adorno bonito. He visto el futuro. Ella tendrá un gran poder. Si no me crees, tengo las cartas para probarlo. Aunque creo que todos estaríamos mejor si nunca los vuelvo a usar. Paloma levantó la barbilla tercamente. La maldición que aprisiona a los destinos está perdiendo poder. Se debilita cada vez que se usan las cartas. Esa no es nuestra preocupación. Debería serlo. Más destinos escaparán. Déjame usar tus bóvedas para ocultar estas cartas mientras busco una forma de destruirlas. A menos que desee que este lugar de culto se convierta en el templo de la estrella caída, porque le garantizo que, si regresan los destinos, solo permitirán que la gente los adore a ellos. Los votos están hechos para quebrarse, dijo Paloma. Aparentemente, los hechizos también lo son, porque el que
colocaste en mis cartas para ocultarlos se debilitó. Es por eso que sugerimos ponerlos en las bóvedas de nuestro templo, con los otros artículos que tenemos para ti. ¿Sugerido? Paloma resopló. Pensé que habías dicho que no. Podía ponerlos en mi bóveda. No, dijimos que tendrías que pagar un precio adicional. Paloma se puso rígida. Así que recuerdas, dijo la voz. Y como somos generosos, la oferta sigue en pie. ¿Por el mismo precio que antes? Sí. Agradezca que no estamos requiriendo más para proteger un artículo tan terrible. ¿Qué más podría pedirle a una madre que renunciara a su primogénito? También podríamos pedirle a su segundo hijo. Yo nunca te daré a mis 2 hijas, dijo Paloma. Pero puedes tener a mi segunda hija. ¿De qué nos sirve tu segunda hija?, preguntó la sombra, además de ser un adorno bonito. He visto el futuro. Ella tendrá un gran poder. Si no me crees, tengo las cartas para probarlo. Aunque creo que todos estaríamos mejor si nunca los vuelvo a usar. Paloma levantó la barbilla tercamente. La maldición que aprisiona a los destinos está perdiendo poder. Se debilita cada vez que se usan las cartas. Esa no es nuestra preocupación. Debería serlo. Más destinos escaparán. Déjame usar tus bóveda para ocultar estas cartas mientras busco una forma de destruirlas. A menos que desee que este lugar de culto se convierta en el templo de la estrella caída, porque le garantizo que, si regresan los destinos, solo permitirán que la gente los adore a ellos. La figura sombría parecía oscurecerse, pasando de gris ahumado a casi negro. Muy bien, dijo al fin. Danos a tu segunda hija y te dejaremos usar nuestras bóvedas para guardar tus malditas cartas. Hecho. Paloma usó un cuchillo para cortar su palma. Mi hija. No. Tella golpeó el cuenco de cobre del pedestal, destruyendo la imagen antes de que pudiera mostrarle más cosas horribles. Mi madre no tenía derecho a hacer eso. Tella negó con la cabeza, pasando los dedos por los rizos mientras retrocedía. Incluso si esa imagen es real, no soy suya para regalar. Y sin embargo, dijo Theron, ella ya lo ha hecho. Ha sido prometido en sangre. Una vez que Tella comenzó a correr antes de que Theron pudiera terminar. Él dijo. Una vez que tú, lo que hizo sonar como si Tella tuviera que hacer algo antes de que pudieran llevársela, y ella no planeaba permitir que eso sucediera, nunca. Tella nunca le pertenecería a nadie. Theron no lo siguió. Tal vez eso significaba que había sido una prueba y que lo que había visto no era real, o tal vez él no tenía que seguirlo, porque la gente solo perseguía cosas que ya no poseían. Por el sonido, Dante tampoco la persiguió, aunque Tella no escatimó ni una mirada detrás de ella mientras corría por los escalones del Templo de las Estrellas. Su sábana sin valor casi se rasgó en su prisa. Pero no dejó de correr. Scarlett había estado en lo cierto. Su madre había sido peor que su padre. Al menos había esperado hasta que Scarlett fuera mayor de edad antes de venderla como una cabra. El pecho de Tella nunca se había sentido tan vacío. Ella había sacrificado todo por su madre. Arriesgó su libertad y su vida, creyendo que su madre aún la amaba. Y la necesitaba. Pero la verdad era que nunca le había importado. No. Solo había dejado Tella, sino que la había regalado como un vestido usado. Tella podría haber seguido corriendo, pero sus zapatillas estaban empezando a romperse, y las carreteras se habían vuelto desconocidas. La hierba desigual, oscurecida por la noche, se frotaba contra sus zapatos. En lugar de incienso y aceites, el aire olía a cervezas espesas y sidras de bayas agrias. Con un rápido barrido de sus ojos, Tella vio escenarios temporales y cortinas teatrales colgando de los árboles. Había tropezado con un parque. Pero Tella no tenía idea de a qué
Parte de la ciudad pertenecía, no es el barrio de las especias. Todo era demasiado lindo. Desde los dulces fritos de los vendedores ambulantes espolvoreados con violetas trituradas y azúcar hasta los vestidos de joyas que usan las mujeres y los brillantes cinturones de armas que adornan a los hombres. Solo las espadas en los cinturones no parecían reales, y tampoco las joyas de las mujeres. Parecía que se había encontrado en medio de un pequeño festival hecho de juegos de parque, o algún tipo de feria para celebrar el próximo cumpleaños de la emperatriz. Tal vez para todos los valendanos que no participan en Caraval. Miradas curiosas se movían en su dirección. Pero Tella dudaba que alguien la confundiera con uno de los artistas. A menos que estas obras en particular involucraran un sacrificio femenino, Tella estaba vestida completamente mal. Las mujeres aquí estaban cubiertas por vestidos de campana con faldas que fluían, mientras que Tella tenía piernas desnudas y brazos expuestos. De repente se estaba congelando. Ahora que se había detenido, la fatiga la golpeó como una ola de hielo, dejándola sacudida y sin aliento, sin un corazón que funcione adecuadamente para calentarla. Al espiar a un vendedor que vendía capas, Tella tomó una oscura que parecía de su tamaño. «Ladrón», gritó el vendedor. Tella comenzó a correr. «Devuélveme eso». Un pesado juego de brazos la tiró al suelo, y un pesado cofre la presionó contra la áspera hierba. «Quítate de mí». Ella trató de liberarse. «Puedes llevar tu tela sucia de espaldas». El vendedor rodó de ella y le quitó la capa de los hombros. Pero él dejó una mano sobre su cuello y la apretó. Duro y apretado. Hasta que Tella sintió que los cordones de su garganta se frotaban. «Ladrón sucio». Mantuvo su rostro clavado en el suelo. «Esto te enseñará a no, suéltala». Rugió una voz. La mano fue arrancada del cuello de Tella. Luego, los brazos levantaron a Tella, acercándola a un pecho que olía a tinta, sudor y furia. «Creo que es ilegal matar a alguien por tomar prestada una capa», gruñó Dante al vendedor. Manchas de color rojo furioso colorearon la cara barbuda del hombre. «Ella no lo estaba pidiendo prestado, ella lo robó». «Eso no es lo que me pareció a mí», dijo Dante. «La capa está en tus manos ahora». «Nunca lo vi en el de ella». «Pero sí te vi tratando de matarla». El vendedor farfulló una serie de maldiciones. «Danos la prenda y no haré que te arresten», dijo Dante. Tella solo podía ver su pecho desde este ángulo, pero se imaginó que parecía un guerrero, parado allí sin una camisa en todo su esplendor. Divino y vestido como una estrella vengativa que acababa de caer del cielo. «Bien», se quejó el hombre. «Ya no quiero la cosa sucia y tomaré una para mí, en negro». La voz de Dante era despiadada, un tono que Tella nunca había escuchado cruzar sus labios. Sin embargo, todo lo que hizo con ella fue gentil. Él tiernamente le colocó la capa alrededor de los hombros desnudos y las piernas temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó. Tella deseó haber podido asentir o reírse y se burló de él por estar tan preocupado. Pero cuando trató de reír, sonó estrangulada, y cuando intentó asentir, su cabeza cayó patéticamente sobre su pecho. Ella no quería llorar. Ni el sucio vendedor ni su madre merecían una sola lágrima. Pero, aunque Tella podía, solo las espadas en los cinturones no parecían reales, y tampoco las joyas de las mujeres. Parecía que se había encontrado en medio de un pequeño festival hecho de juegos de parque, o algún tipo de feria para celebrar el próximo cumpleaños de la emperatriz. Tal vez para todos los valendanos que no participan en Caraval. Miradas curiosas se movían en su dirección. Pero Tella dudaba que alguien la confundiera con uno de los artistas. A menos que estas obras en particular involucraran un sacrificio femenino, Tella estaba vestida completamente mal. Las mujeres aquí estaban cubiertas por vestidos de campana con faldas que fluían, mientras que Tella tenía piernas desnudas y brazos expuestos. De repente se estaba congelando. Ahora que se había detenido, la fatiga la golpeó como una ola de hielo, dejándola sacudida y sin aliento, sin un corazón que funcione adecuadamente para calentarla.
Al espiar a un vendedor que vendía capas, Tella tomó una oscura que parecía de su tamaño. «Ladrón», gritó el vendedor. Tella comenzó a correr. «Devuélveme eso». Un pesado juego de brazos la tiró al suelo, y un pesado cofre la presionó contra la áspera hierba. «Quítate de mí». Ella trató de liberarse. «Puedes llevar tu tela sucia de espaldas». El vendedor rodó de ella y le quitó la capa de los hombros. Pero él dejó una mano sobre su cuello y la apretó. Duro y apretado. Hasta que Tella sintió que los cordones de su garganta se frotaban. «Ladrón sucio». Mantuvo su rostro clavado en el suelo. «Esto te enseñará a no». «Suéltala». Rugió una voz. La mano fue arrancada del cuello de Tella. Luego, los brazos levantaron a Tella, acercándola a un pecho que olía a tinta, sudor y furia. «Creo que es ilegal matar a alguien por tomar prestada una capa», gruñó Dante al vendedor. Manchas de color rojo furioso colorearon la cara barbuda del hombre. «Ella no lo estaba pidiendo prestado, ella lo robó». «Eso no es lo que me pareció a mí», dijo Dante. «La capa está en tus manos ahora». «Nunca lo vi en el de ella». «Pero sí te vi tratando de matarla». El vendedor farfulló una serie de maldiciones. «Danos la prenda y no haré que te arresten», dijo Dante. Tella solo podía ver su pecho desde este ángulo, pero se imaginó que parecía un guerrero, parado allí sin una camisa en todo su esplendor. Divino y vestido como una estrella vengativa que acababa de caer del cielo. «Bien», se quejó el hombre. «Ya no quiero la cosa sucia y tomaré una para mí, en negro». La voz de Dante era despiadada, un tono que Tella nunca había escuchado cruzar sus labios. Sin embargo, todo lo que hizo con ella fue gentil. Él tiernamente le colocó la capa alrededor de los hombros desnudos y las piernas temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó. Tella deseó haber podido asentir o reírse y se burló de él por estar tan preocupado. Pero cuando trató de reír, sonó estrangulada, y cuando intentó asentir, su cabeza cayó patéticamente sobre su pecho. Ella no quería llorar. Ni el sucio vendedor ni su madre merecían una sola lágrima. Pero, aunque Tella podía, interminable de agua de color rojo grosella en la piscina que rodeaba sus tobillos. «Dicen que este lugar está maldito», continuó Dante. Durante una de las muchas fiestas del gobernador, su esposa descubrió que planeaba envenenarla para poder casarse con su más joven amante. En lugar de beber el veneno, la esposa agregó 3 gotas de su propia sangre y la derramó como una ofrenda a uno de los destinos, el veneno. Ella prometió vivir el resto de su vida al servicio como una de sus doncellas, siempre y cuando él le concediera una petición. ¿Qué pidió? La esposa no sabía quién era la amante de su marido, pero ella sabía que la mujer estaba en la fiesta. Así que deseó que su esposo solo recordara a su esposa. ¿Qué pasó entonces? El veneno le concedió su deseo. Después de beber una copa de vino venenoso, su esposo olvidó a todas las personas que había conocido, excepto a su esposa. Dante lanzó una mirada irónica a la estatua que vertía su jarra sin fondo. «¿Se supone que esa es la esposa?», preguntó Tella. «Si crees la historia». Dante se sentó en el borde de la fuente, dejando que el agua roja goteara detrás de él en suaves notas musicales mientras continuaba con el cuento. La esposa no estaba contenta. El veneno había borrado a todos de la memoria de su esposo. Un gobernador no es útil si solo conoce a una persona. Una vez que se escapó la noticia de su condición, fue despojado de su posición, y pronto fueron obligados a salir de su casa. Entonces, a pesar de que su primer trato no había terminado bien, la esposa derramó más sangre y Yamaral volvió a veneno, pidiéndole que restaurara la memoria de su esposo. Él le advirtió que, si hacían esto, su esposo trataría de matarla una vez más. Entonces la mujer prometió servir al veneno también en la otra vida, y pidió otro favor. Ella solicitó el poder de hacer que su esposo olvidara a una sola persona. El veneno estuvo de acuerdo, pero nuevamente advirtió que habría consecuencias. A la mujer no le importaba, siempre y cuando mantuviera su casa y su título. «Creo que sé a dónde va esto», dijo Tella. «¿Quieres intentar terminar la historia?», ofreció Dante. «No». Tella se sentó a su lado en el borde de la fuente. «¿Tienes voz para contar historias?». «Por supuesto que sí». «Eres tan arrogante».
Ella se inclinó más cerca para darle un codazo en las costillas, pero Dante aprovechó la oportunidad para deslizar su brazo pesado alrededor de su cintura y acomódala en su costado. Estaba tan cálido, un escudo humano que la protegía del resto del mundo. Se permitió presionarse más cerca de él cuando él dijo, el veneno restauró la memoria de su esposo. Entonces el destino. Le dijo a la esposa que si tomaba una jarra de agua y la vertía en la piscina en el centro del patio, se convertiría en vino que tendría el poder de hacer que su esposo olvidara a la otra mujer que amaba. La esposa obedeció, pero cuando derramó el agua y se convirtió el vino, también comenzó a transformarse, transformándose en piedra mientras su esposo miraba desde el balcón de arriba. Solo había tenido su memoria de nuevo unas pocas horas, pero había sido suficiente para que la llamara en un destino también, así que la convirtió en piedra. Preguntó Tella, la deseaba muerta, pero el veneno le había prometido que se quedaría con su casa y su título, y los destinos siempre mantienen sus gangas. Tanto Tella como Dante se movieron para mirar a la mujer congelada una vez más. No parecía furiosa, como habría Tella sospechado, o como si estuviera intentando luchar contra el hechizo. En cambio, casi parecía disfrutarlo, sacando su vino maldito de la misma manera que otra persona podría derramar un desafío o un desafío. Se cree que cualquiera que beba de esta fuente puede olvidar lo que elija, dijo Dante, y pensé que me contabas la historia para ayudarme a olvidar. ¿Hice eso? Preguntó, por un minuto, admitió. Pero tristemente ese momento ya había pasado. Tella sumergió su dedo en la fuente, cubriéndolo con remolinos de amargo Borgoña. Hubiera sido tan fácil llevarse el dedo a la boca, cerrar los ojos y borrar lo que su madre había dicho y hecho. Pero incluso si creía en el trágico mito de Dante, no estaba segura de que realmente quisiera olvidar. Tella dejó caer la mano y untó el vino maldito contra el blanco de su vaina. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Debería haberlo sabido todo el tiempo. Fui advertida, dijo Tella. Cuando era niña, leía Mi fortuna. Siempre me tocaba el príncipe de corazones. Así que durante casi toda mi vida he sabido que estaba destinado a un amor no correspondido. Nunca me permití acercarme a nadie, excepto a mi hermana, por temor a que me rompieran el corazón. Ni siquiera se me ocurrió que la que realmente necesitaba era protegerme de mi propia madre. Tella tosió en un sonido que se sentía como un sollozo y sonaba como una risa herido. Parece que las personas que dicen que no puedes cambiar tu destino tienen razón. No lo creo, dijo Dante. Entonces, ¿qué crees? El destino es solo una idea, pero creo que al creer en eso lo convertimos en algo más. Acabas de decir que evitaste el amor porque creías que no era en tu futuro, y que no lo ha sido. Esa no fue la única carta que saqué. También saqué la doncella de la muerte, y poco después, mi madre desapareció. Es una coincidencia. Por lo que escuché de tu madre, parece que ella se habría ido si hubiera sacado la tarjeta o no, pero Tella casi le contó sobre el oráculo y todas las predicciones que le había mostrado. ¿Pero había revelado realmente el futuro, o la había estado manipulando como sospechaba anoche? Había utilizado vislumbres de posibles futuros no para ayudarla, sino para guiarla hacia Jax para que pudiera liberar a los destinos. Tella se había considerado tan audaz y atrevida al intentar cambiar el destino de su madre y su hermana. Pero tal vez el prometido de Scarlett era en realidad una persona decente, y tal vez el oráculo también había mentido sobre su madre. La había mostrado en prisión y muerta, pero si Tella no ganaba a Caraval, si dejaba las cartas encerradas en la bóveda de las estrellas, su madre no moriría o terminaría sangrienta en una cárcel. Ella simplemente permanecería donde estaba, atrapada en una tarjeta, como si ella lo mereciera, como si leyera sus pensamientos. Dante agregó, no creo que lo que viste hoy pruebe que tu madre no te amaba. Lo que ella hizo parecía terrible, pero juzgarla por un momento como ese es lo mismo que leer una página de un libro y asumir que conoces toda la historia. ¿Crees que ella tuvo una buena razón para lo que hizo? Tal vez o tal vez solo quiero esperar que sea mejor que mi madre. Lo dijo de la misma manera descuidada que había contado la historia de sus tatuajes, como si sucediera hace tanto tiempo que realmente no importaba. Pero la gente no tatuaba cuentos que ya no les importaban en su cuerpo, y Tella sintió que Dante sentía lo mismo por su madre. Puede que su madre ya no hubiera estado en su vida, pero él todavía se sentía herido por ella. La mano de Tella encontró los dedos de Dante en la oscuridad. En algún lugar en el espacio entre el templo de las estrellas y este lugar maldito, algo había cambiado entre ellos. Antes su relación era muy parecida a Caraval. Se había sentido como un juego. Pero en el momento en que la dejó en los escalones de estas ruinas, se sintió como si hubieran entrado en lo real.
Cuando hizo su siguiente pregunta no fue porque estaba tratando de averiguar si él era Legend. En todo caso, desesperadamente esperaba que no lo fuera. ¿Qué te hizo tu madre? Supongo que se podría decir que ella me dejó en el circo. Estás hablando de Caraval. No era Caraval entonces. Solo un grupo de artistas sin talento que vivían en tiendas de campaña. Y viajó por el continente. A la gente le gustaba decir que mi madre solo hizo lo que creía que era mejor para mí, pero mi padre fue más honesto. Le gustaba beber, y una noche me dijo exactamente qué tipo de mujer era. Era ella una sé lo que estás pensando, y no. Aunque la habría respetado más si fuera una prostituta. Mi padre dijo que ella solo se acostaba con él para poder robar algo que él había recogido en sus viajes. Habían pasado una noche juntos, y cuando regresó poco después de que yo naciera, para dejarme, le escribió una carta a su esposa contándole todo sobre la experiencia y asegurándose de que nunca fuera realmente bienvenido en la familia. Tella imaginaba a un Dante más joven, con miembros desgarbados y oscuro cabello cubriendo el dolor en sus ojos. No sientas lástima por mí. Dante apretó la mano alrededor de la cintura de Tella y presionó sus labios contra su cabeza, cerca de su oreja, mientras decía, si mi madre hubiera sido una persona más amable o mejor, podría haberme vuelto bien, y todo el mundo sabe lo aburrido que es ser bueno. Definitivamente no estaría aquí contigo si fueras bueno. Tella imaginó la paz bien marchita junto a Dante. Buena era la palabra que la gente usaba para describir cómo dormían por la noche y pan recién salido del fuego. Pero Dante se parecía más al fuego. Nadie llamó a un fuego bueno. Los fuegos ardían y quemaban cosas con las que se advertía a los niños que no jugaran. Y, sin embargo, por una vez Tella ni siquiera había pensado en alejarse de él. Solía pensar que era ridículo, la idea de que una niña le daría su corazón a un niño a pesar de que sabía que también le daría el poder de destruirla. Tella había intercambiado cosas con otros jóvenes, pero nunca corazones, y aunque todavía no tenía planes de ceder esa parte de ella a Dante, estaba empezando a comprender cómo los corazones se podían regalar lentamente, sin que una persona se diera cuenta, como a veces solo una mirada, o un raro momento de vulnerabilidad como el que Dante acababa de compartir con ella, era suficiente para robar una fracción de corazón. Tella arqueó el cuello para mirarlo. Sobre su cabeza, el cielo había cambiado, llenándose de cintas de nubes magulladas que hacían que pareciera que la noche había caído hacia atrás. En lugar de avanzar, los cielos parecían estar cambiando hacia la puesta del sol, en un momento en que no había estrellas espías, dejándolos sin ver y solos en el jardín maldito. Entonces, dijo con cautela, ¿es esta tu forma de decirme que eres el villano? Su risa era oscura. Definitivamente no soy el héroe, ya lo sabía, dijo Tella. Es mi historia, así que claramente yo soy el héroe. Su boca se inclinó en ambas esquinas, y sus ojos chispearon, cada vez más calientes que el dedo que ahora se extendía para trazar su mandíbula. Si eres el héroe, ¿qué me hace eso? Su dedo se hundió en su clavícula, el calor se extendió por su pecho. Este habría sido el momento de alejarse, en cambio, dejó que un toque de desafío se deslizara en su voz. Todavía estoy tratando de resolver eso. ¿Quieres mi ayuda? Dante dejó caer su mano sobre sus caderas. La respiración de Tella se enganchó. No. No quiero tu ayuda, te quiero a ti. La mirada de Dante se incendió y él tomó su boca con la suya. No se parecía en nada al beso borracho que habían compartido en el suelo del bosque, una combinación aproximada de lujuria y deseo de entretenimiento temporal. Este beso se sintió como una confesión, brutal, crudo y honesto en una forma en que los besos rara vez lo eran. Dante no estaba tratando de seducirla, la estaba convenciendo de lo poco que importaba la bondad, porque nada de lo que estaba haciendo con sus manos podría haberse considerado bueno. Sin embargo, cada roce de sus labios era dulce. Donde otros lo habían pedido, Dante preguntó, pasando lentamente su boca por la de ella hasta que ella separó los labios, dejando que su lengua se deslizara hacia adentro mientras la empujaba sobre su regazo. Tal vez el encanto de la fuente estaba en el trabajo porque Tella imaginó que cuando terminara de besar a Dante, se olvidaría de todos los otros niños que alguna vez le tocaron la boca. Los labios de Dante se movieron hacia su mandíbula, mordisqueando y lamiendo suavemente cuando sus manos encontraron la cuerda que había atado alrededor de su cintura, anudando sus dedos con él, la atrajo hacia sí, hasta que todo estuvo hecho de los dos. De sus manos y sus labios y los lugares donde se unían su piel. Ni siquiera se habían separado y Tella ya estaba pensando en besarlo una y otra vez, saboreando no solo sus labios, sino cada uno de sus tatuajes y cicatrices, hasta que el mundo terminó y no fueron más que sombras y humo, y Tella ya no podía recordar la sensación de quitarle la capa de los hombros y pasarle las manos por la espalda.
o cómo sabía cuando sus labios pronunciaron palabras contra su boca que parecían promesas que ella esperaba que cumpliera, y por primera vez en su vida, Tella quería aún más. Quería que la noche se alargara para siempre, y que Dante le contara más historias sobre los destinos, su pasado y cualquier otra cosa que quisiera decir. En ese momento, dentro de ese beso, ella quería saber todo sobre él. Ella lo quería, y ya no la asustaba, él estaba en lo correcto. Tella había querido culpar al destino por sus desgracias, pero ella era la que siempre había huido de la posibilidad del amor. Y en el fondo sabía que no se trataba realmente del destino. Se trataba de su madre y de cómo se había ido sin mirar. Atrás, Tella afirmó que no quería amor, le gustaba decir que el amor atrapaba, controlaba y destrozaba los corazones. Pero la verdad era que ella también sabía que el amor sanaba y mantenía a la gente unida, y en el fondo lo deseaba más que nada, disfrutaba los besos, pero una parte de ella siempre deseaba que cada vez que se alejaba de un chico que él corría detrás de ella, le rogaba que se quedara y luego le prometía que nunca se iría. Ella aceptó las tarjetas que le habían dado y las convirtió en su destino porque se sentía como la única forma de protegerse después de que su madre se fuera. Pero tal vez si Tella eligiera rechazar lo que había visto en las cartas, entonces podría tener un nuevo destino. Una en la que no tenía que tener miedo al amor. Cuando el beso finalmente terminó, sus capas estaban encharcadas en el suelo, sus brazos estaban uno alrededor del otro, y el cielo había regresado a donde debería estar, a la hora negra justo antes del amanecer. Solo la luna se demoró, indudablemente deseando que tuviera labios después de presenciar lo que Tella y Dante acababan de hacer. Dante habló contra su boca, esta vez lo suficientemente fuerte como para que ella escuchara sus palabras. Creo que me gustaría incluso si fueras la villana, ella sonrió contra sus labios. Tal vez me gustaría incluso si fueras un héroe, pero yo no soy el héroe, le recordó. Entonces tal vez estoy aquí para salvarte. Esta vez ella lo besó primero, pero ya no era tan dulce como antes. Sabía a agrio. Metálico, incorrecto. Tella se separó, y en ese momento juró que las estrellas regresaron y brillaron un poco más brillantes simplemente para ser cruel. La luz cayó sobre Dante iluminando la sangre que goteaba por la comisura de su boca. Lento, rojo y maldito.